Buenos días compañeros y profesor, mi nombre es Aarón Rodríguez Santiago y a continuación les presentaré un problema llamado Stable Polytopes. Este problema fue extraído del libro de geometría computacional de Joseph O'Rourke y en esta sección cerramos el capítulo de casos convexos en 3 dimensiones y en particular terminamos con una serie de ejercicios de lo más variados que abarcan varios temas vistos anteriormente en el libro. El problema que seleccioné de la sección es aquel con el numeral 4, traducido como politopo estable. Elegí este problema para la exposición por su desarrollo y el interés que puede presentar para nosotros como alumnos. Despertó una mayor curiosidad en mí debido a que recorre varios temas trabajados durante el curso, temas que necesitamos para comprender su solución. Ahora sí, a partir de aquí nos dedicamos al problema. Diseña un algoritmo que decida si un politopo, descansando en una cara dada, es estable o posteriormente caerá. Comenzamos el problema con la idea de un politopo, un concepto que hemos trabajado anteriormente y que se trata de la generalización de los polígonos, pero en más dimensiones. Una manera un tanto burda de describirlos, pero suficiente para nuestro trabajo en cuestión. Por otra parte, el problema se entiende claramente. Queremos definir si un politopo que se recarga en una cara puede mantenerse y conseguir un equilibrio o en su defecto será vencido por el peso y se recargará en otra cara. En nuestro caso particular, yo preferí ejemplificar con polígonos y poliedros, figuras que son más fáciles de visualizar en nuestro plano 3D y que al resultar familiares nos pueden apoyar para el análisis. Aquí les muestro 2 ejemplos rápidos de qué es lo que se quiere tratar, y los casos que estamos observando son claros o comunes, y son los primeros que se nos pueden ocurrir. Para referencia rápida se utilizaron polígonos regulares e irregulares. El primer caso con polígonos regulares, la respuesta era intuitiva. Solo es cuestión de recargarnos en cualquier cara y esta va a tender a mantener un estado de equilibrio, pero no es algo que se cumpla para todos los polígonos. Por ejemplo, con condiciones diferentes, si tenemos el polígono CDEF y lo recargamos en su cara CD, el peso debería ser demasiado, provocando la caída hacia su cara FC. Se trata de un problema de planteamiento sencillo, pero con otras implicaciones que no son necesariamente de la misma naturaleza. Estamos tomando ciertas consideraciones, como lo son una fuerza que empuje los objetos hacia abajo, normalmente conocida como gravedad, ya que por la primera ley de Newton, podríamos decir que un cuerpo permanece en su estado de reposo hasta que otros cuerpos actúen sobre él, y ese tipo de cosas. Pero damos por hecho que esta fuerza existe, y es la que va a permitir que nuestros politopos en su defecto puedan caer, y evitar decir cosas como que, mientras que no existe esta fuerza, ningún politopo, independientemente de su centro de gravedad, va a caer. Otra cosa que me gustaría destacar es que por eso estoy trabajando con polígonos y poliedros para los ejemplos. No sé cómo representar este tipo de caídas en otras dimensiones, pero a pesar de esto, gracias al análisis que vamos a hacer, vamos a poder sacar ciertas conclusiones para estas dimensiones mayores. El ejercicio que estamos trabajando tiene como base el inciso 1.68. Este último nos habla del centro de gravedad de un polígono y nos pide lo siguiente. Diseña un algoritmo que compute el centro de gravedad de un polígono, asumiendo que está cortado como un material denso uniforme. El centro de gravedad es un punto, tal que puede ser tratado como un vector. El centro de gravedad de un triángulo es el centroide, tal que las coordenadas están en el promedio de los vértices de un triángulo. El centro de gravedad, gamma de S, de cualquier conjunto S, tal que es la unión disjunta de que los conjuntos A y B, y es la suma con pesos de los centros de la gravedad de estas dos piezas, dejando el peso como la suma del peso de sus componentes, y el centro de gravedad es igual al producto de los pesos de sus partes por su centro de la gravedad sobre el total de los pesos, donde el peso de cada triángulo es el área bajo la asunción de densidad uniforme. Una primera lectura de este texto nos puede llegar a conflictuar, pero hay que mantenernos con lo básico. Nosotros tenemos un centro de gravedad S, el cual está conformado por los centros de sus componentes, que en estos casos son A y B, y estos son disjuntos. Esta condición de que los conjuntos que lo conforman sean disjuntos entre ellos, es lo que permite que no estemos calculando el peso de dos componentes distintos con elementos iguales. Para atacar a este primer problema, se puede aprovechar la idea de divide y vencerás, convirtiendo la búsqueda de un centro de gravedad de un polígono de n lados en el resultado de cálculos individuales de centros de gravedad de sus componentes
Pero ¿cuáles serían esos componentes más adecuados? Claro, la primera idea que tenemos es la triangulación, de donde podemos tomar los triángulos generados como estas divisiones disjuntas del polígono, con el área para omega y el centroide para gamma. Así comenzamos a hilar ideas, ya que desde el comienzo del curso hemos hecho triangulaciones. El triángulo resulta, en este ejemplo en particular, un estado idílico para el cálculo que necesitamos hacer. El peso del triángulo, por la misma definición del problema, se reduce al cálculo del área, y en su defecto, el centroide es el promedio de la suma de los puntos, quedando las medidas de estos valores nucleares de la siguiente forma, como lo puede ser el peso, como el determinante de los puntos, y el centro, un promedio de los puntos que conforman a estas figuras. Este es un proceso recursivo, donde el cálculo del punto de gravedad de un polígono resulta en la suma de los polígonos que lo conforman. En particular, podemos ver desde la definición del centro de gravedad y del peso como la suma de sus partes, un comportamiento que nos permite ir eliminando sistemáticamente la parte que depende de la suma de estos valores. Viendo que para el posterior cálculo de los centros de gravedad requerimos el producto del peso por el centro de gravedad de mi elemento en cuestión, el peso sumado termina eliminado, ya que forma parte del producto y del dividendo. Así que, cuando llamamos a este producto de manera recursiva, y podemos hacer la sustitución para optimizar el cálculo, finalmente conocemos las áreas y los centroides de los triángulos. Así podemos obtener el centro de gravedad de un polígono como la suma del producto de los centros de gravedad de estos triángulos sobre la suma de sus pesos. Además de esto, el cálculo de las áreas se utiliza 2 veces para cada triángulo, por lo que podemos llevar a cabo un proceso de memorizado. Esto va a evitar que calculemos el determinante necesario para el área 2 veces, reduciendo así la complejidad del proceso. Sé que todo este análisis fue para resolver el problema que se necesitaba anteriormente, de la sección 1.68, pero es necesario saber de qué estamos hablando para hacer el problema que nos toca a nosotros, además de toda la información útil que nos ha estado arrojando. De entrada tenemos ya un centro de gravedad, un punto dentro de nuestra figura donde las fuerzas son representadas, algo primordial para decir si un polítopo se puede mantener en equilibrio. Además, gracias a una propiedad que encontré en Wikipedia y que posteriormente fui siguiendo el hilo para encontrar la referencia original, pero que por propósitos de evitar la lección de física les voy a pedir que me crean. La propiedad dice que un objeto apoyado sobre una base plana estará en equilibrio estable si la vertical que pasa por el centro de gravedad corta a la base de apoyo. Por ejemplo, podemos evaluar esto en los primeros ejemplos que vimos. Aquí se ven en las gráficas que el centro de gravedad, la vertical que cruza, pasa por la base en el caso de el polígono regular, pero en el caso del polígono irregular pasa por un lado, lo cual va a provocar, como lo preveíamos, que el polígono tienda a caer. Uno puede ver la figura simplemente y se da cuenta de que eso, por lógica, debería de caer. Esta es la parte que nos importa para lo que necesitamos analizar: si un polígono o un politopo va a caer o se va a mantener estable. El algoritmo que estamos empezando a concebir nos pide que para saber si se mantiene estable una figura, necesitamos obtener los centros de gravedad con el proceso que vimos anteriormente y obtener la vertical con respecto al eje del contacto. Para saber si hubo un contacto existen varias maneras, como lo es el cálculo por el método de la izquierda, donde nosotros sabemos si un segmento se interseca, en este caso con una recta. Así que no sería necesario hacer el análisis doble del segmento, únicamente sería la parte referente al segmento con la recta. Pero bien, ya tenemos esto para 2 dimensiones. El problema en cuestión es la extrapolación de estos cálculos, ya que la triangulación es distinta en las diferentes dimensiones, cosa que se puede deducir. Pero en el caso del poliedro, el peso pasaría a ser el volumen de la figura y el centro de gravedad sería el centroide del tetraedro, resultado de la triangulación, al cual le calcularíamos el centroide por medio del promedio de los puntos. En la gráfica se puede observar cómo la obtención de este centroide es un proceso bastante similar, obteniendo el segmento generado por la media intersecada con el vértice contrario de la media intersecada con el vértice contrario y de esta manera recursivo, proceso que nosotros podríamos ya empezar a intuir que se puede aplicar en dimensiones más altas. El comportamiento es exactamente igual,
Pero para estas descomposiciones de los poliedros, los cálculos se realizarían de la siguiente manera. El peso ya deja de ser un determinante de 3×3 y se convierte en un determinante de 4×4 dividido entre 6 por la dimensión de los datos, además de que el centro de gravedad ahora es un promedio de 4 datos. Esto resultaba bastante intuitivo, y el procedimiento sería básicamente el mismo. Este cálculo de los diferentes tetraedros de manera sistemática y de los centroides, a partir de que utilizamos la misma suma para calcular el centro de gravedad que aplicamos para los polígonos, ya que esto no depende de la dimensión, sino de cómo vamos formando nuestros poliedros. Y tal cual, podemos ver nuestro nuevo centro de gravedad como la suma de los triángulos que conforman a este nuevo poliedro. La única diferencia es que ahora la vertical del punto no se tendrá que comparar con una recta, lo haría con un plano. La alternativa para este proceso es igualar la variable con la que estamos haciendo contacto a 0 y verificar si el punto que estamos tocando pertenece a la superficie de contacto. A continuación les mostraré un ejemplo que me gustó bastante, ya que cuando tú ya conoces tu función y se la puedes dar a GeoGebra, este te va haciendo un cálculo dinámico y te va mostrando cómo se va a ir comportando en nuestro centro de gravedad con respecto a nuestro polígono. Aquí le anexamos dos nuevos tetraedros a la figura y le fuimos definiendo sus centros de gravedad, obteniendo el centro de gravedad del polígono total, y podemos observar que este centro de gravedad no entra en contacto con la superficie de contacto, lo cual haría que se cayera. Pero si vamos modificando los puntos en cuestión del polígono y haciendo algo más regular, por decirlo de alguna manera, nuestro centro de gravedad ya caería en la base, y esto le permite mantenerse de manera estable. La idea principal del proceso se mantiene, y como se ve, es un proceso bastante sistemático que únicamente varía con respecto a las dimensiones inferiores cuando se calcula la dimensión que jugará el papel de omega y el centroide, además de la última comparación. Pero la parte interna del proceso sigue siendo la misma, solo dependerá de la dimensión de nuestro politopo cómo procesaremos los datos de nuestras triangulaciones, pero la idea se mantiene. Para el centroide haremos un promedio de las coordenadas de los puntos, y para el peso calcularemos la medida adecuada, que en su defecto para los polígonos fue el área y para nuestros poliedros fue el volumen. Y ahora sí viene la respuesta al problema. El algoritmo quedaría como sigue. La triangulación del polígono primero. Esto por cualquiera de los métodos que hemos visto anteriormente, buscando siempre el más óptimo, ya que esta triangulación es la parte más pesada del proceso, ya que se necesitan revisar, como lo vimos anteriormente, todas las posibilidades. Lo siguiente que se necesita es que para cada elemento de la triangulación de S calculemos su tamaño y calculemos su centroide, y para cada triángulo de estos ya únicamente se hace la operación de multiplicar cada elemento su peso por su centro de gravedad y generar así nuestro vector que finalizaremos calculando el peso total, peso acumulado de todas las observaciones anteriores. Ya lo único que resta del algoritmo es verificar si nuestro centro de gravedad, o mejor dicho, la vertical de nuestro centro de gravedad, choca con la base de nuestro politopo. Y así podemos decir que si choca con la base de nuestro politopo, la figura se va a mantener de manera estable, y en caso negativo, la figura tenderá a girar, va a caer sobre un lado u otro. Ya dependerá de la forma de esta figura en qué base se va a sostener. Y bueno, eso es todo lo referente a este problema. Es un problema muy grande que tiene varias implicaciones. Y aparte, una de las cosas que más me gustó es su interpretación física directa. A pesar de que pusimos muchas condiciones, como que la figura sea de densidad constante y que aparte de esto la gravedad se comporta de esta manera y de la otra, es un ejemplo que podemos ver día con día. Además, este problema en particular nos ayuda a recapitular lo que hemos hecho anteriormente. El problema necesitó triangulaciones, necesitó cálculo de áreas, necesitó que verificáramos choques de rectas con segmentos, de rectas con planos, de rectas con hiperplanos y así posteriormente. Para casos superiores solamente podemos imaginar cómo se comportaría. Por ejemplo, en nuestro plano 2D, nuestro polígono se recargó en una recta. En nuestro plano 3D, nuestro poliedro se recargó en un plano. Pero para nuestro plano 4D, necesitaríamos recargarnos en una figura 3D. Algo que no podemos visualizar nosotros en nuestro plano,
pero que matemáticamente ya tiene una justificación. Y creo que eso sería todo por mi parte. Espero que haya sido de su agrado y que les pueda servir de motivación para ver lo divertido que pueden ser este tipo de análisis. Mi nombre es Ana Rodríguez Santiago y les deseo un buen día.